Hola, ¿cómo están? Hola a todos, hola a nuestra audiencia de la Iglesia Fuentes de Salvación. Sí, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Voces de Vida. Gracias por escucharnos en esta ocasión. Bienvenidos, no se vayan a desconectar porque hoy estamos con invitados de lujo, ¿sí? Así lo digo yo porque son unos invitados muy especiales para nosotros y son los pastores Luis y Teresa Fernández, para quien pido un aplauso. Bienvenidos, pastores, a nuestro podcast Voces de Vida. Sé que tienen ya más de una semana en Ecuador, que la han pasado bastante bien, que han conversado con mucho pueblo de Dios, también amigos. Han tenido la oportunidad de comer bastante delicioso, comida ecuatoriana. ¿Cómo están? A ver, ¿quién empieza? Bien. Pueden empezar cualquiera de los dos o los dos al mismo tiempo. Definitivamente ha sido una experiencia muy bonita. Yo tenía muchos deseos de venir, hacía mucho tiempo. Y él trató de convencerme con un compinche, como decimos, que con el pastor Carlos, pues vamos a hablar con ella, a ver. Y cuando yo los estaba escuchando, cuando bajaba, yo digo, no me tienes que decir nada, no me tienes que motivar para ir al Ecuador, porque yo tengo muchos deseos de ir. ¿Cuánto tiempo no habían venido a Ecuador? En 8 años, 8 hacía años. nuestra última vez que habíamos venido al país, pero bendigo y saludo a toda la audiencia de este podcast y muy agradecido, ¿verdad?, de poder estar en el país, celebrando aquí en Guayaquil también las fiestas julianas, que ha sido lindísimo poder estar aquí. Yo siempre digo que el Ecuador es mi tercer país. Sí, claro, porque Dominicana es el primero. Nací en Dominicana, soy ciudadano americano, pero viví aquí en Guayaquil. ¿Vivió acá? ¿Cuánto tiempo Sí. ustedes vivieron aquí en Guayaquil? Pues prácticamente podríamos redondear como en un año, porque que vivimos, sí, definitivamente desde el 2011 hasta el 2012, Wow. aunque estoy viajando al Ecuador desde el 1999. Ahora entiendo por qué pues ese cariño hacia este país que le abrió las puertas y que llegó con una misión en especial, ¿verdad? O algunas semillas que ustedes sembraron y que hoy por hoy estamos viendo ya los frutos, y no solamente los frutos, los árboles que salieron de esas semillas que ustedes sembraron. Vamos a conocer un poquito de los pastores primero. Vamos a dividir este podcast en algunos, no capítulos, pero sí en algunas partes, para poder tener claro bien quiénes son. Primero, yo quiero comenzar sobre sus inicios, un poquito de su historia. Estuvimos con un conversatorio de pareja y por ahí estuve escuchando yo que la pastora, ¿quién fue que flechó a quién? Por ahí el pastor aclaró que alguien se flechó y que el otro no lo flechó. ¿Cómo fue eso? A ver. Él dice que fui yo, pero no creo. No, Después de 48 años aún usted no acuerda que... No, él fue que en realidad nosotros estábamos en un baile. En esa ocasión, mi cuñado, ahora cuñado, le dice a un hermano de él, mira esta morenita, y que mira que y éramos más o menos de la misma edad. Y él después me dijo que él había dicho, esa no va a ser para Hugo, esa va a ser para mí. O sea, usted la vio a la morena, sí, y le gustó la morena. Ella era la mejor amiga de mi hermana. Entonces, siempre las mejores amigas de las hermanas son... ¿Cuántos años tenían allá en esa época? Estábamos... 16, 17. Éramos menos de 20 años. Menos de 20, así que... no existían las redes sociales, o sea, ya si era amor, había que lucharla. Sí, ella fue a pasar unas vacaciones allá a Jersey City, y así dijo, empecemos algo así como decimos los dominicanos, así como de relajo. Y después no hay problema. Se conocieron en los Estados Unidos. Sí, en Jersey City, en Nueva Jersey nos conocimos. Ok. Ahora entiendo porque usted pues tenía su ciudadanía americana, ¿no? Exacto. Pasaporte tienen los puertorriqueños. Correcto. Desde que nace, claro. De la ciudadanía americana. Es. ¿Cuándo se casan y cuándo se convierten al Señor? Pues nos casamos el 9 de julio del año 1977.
¿Y cuándo fue? ¿Antes o después que se convierten a Cristo Jesús? ¿Cómo fue eso? Bueno, la conversión nuestra ocurre de una manera fuera de lo que es, diría yo, atípico. Okay. Porque venimos del catolicismo romano. Nos conocimos justo en una convocatoria que yo hice junto a otro amigo para reunir a los jóvenes católicos en un movimiento que se llamaba Juventud de Acción Católica. O sea, usted sí era católico, porque hay gente que es católica, pero que nunca va a no. misa. Ustedes Muy sí iban a practicantes, participantes. De hecho, era aspirante al sacerdocio. ¿De verdad, pastor? Sí. ¿Y ella quería ser monja también? No. Sí. Ustedes ya venían con un propósito. Se conocieron y ahí se dieron cuenta que entonces, es imposible ser sacerdote y ser monja. No. Entonces, vino a la Iglesia Católica un movimiento que se llama el movimiento carismático. Un movimiento un poco más abierto en la oración, en los cánticos, usando más la Biblia. Y definitivamente allí tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo dentro de la Iglesia Católica. Muy bien. O sea, dentro de la Iglesia Católica los pastores tuvieron un encuentro con Cristo Así Jesús. fue. Y nunca pensamos salir de la Iglesia Católica. Ni ser pastores. Ni ser pastores, mucho menos. ¿Cuándo fue exactamente que ustedes se puedan acordar el llamado que recibieron para ser pastores de la iglesia? ¿Cómo se dio? Nunca pensamos que íbamos a ser pastores. Cuando nosotros conocemos al Señor, crece en nosotros una inquietud de compartir eso con los familiares. Él va a su país, ya estábamos casados en ese momento, él quería ir a su país a presentarle al Señor a toda su familia. Entonces, perdón que le interrumpa, pastora, y ese sentir de compartir, ¿qué hubo en ustedes? ¿Un cambio? ¿Qué sintieron? Porque cuando uno tiene esa prisa por compartir algo es porque hay algo de por dentro, de emoción, o sea, de bueno, es que a la hora que tú tienes un encuentro con el Señor, tú quieres que tus familiares inmediatos conozcan, que llevarlos a la salvación, a que puedan conocer al Señor. Y eso es lo que surge. Sí. Él se va solo a presentarle al Señor a su familia, mojadito, como decimos, sí, acabadito de bautizar. La verdad es que una cosa es ser religioso, creyente, y otra cosa es tener una relación personal con el Padre por medio de Jesucristo. Es verdad. Hasta ahí yo era un católico tradicional de estar en las misas cada domingo durante la semana, confesar, cumplir todo. Era de los del equipo que ayudaba a los sacerdotes, era de los que hacíamos la lectura. Y esto viene desde nuestros antepasados. Claro, generalmente eso se hereda. Nuestros antepasados eran los fundadores de la Iglesia Católica y dieron la tierra para hacer en nuestras ciudades o pueblos de los que venimos en la República Dominicana. O sea, éramos católicos, decimos allá, de cepa, como en los plátanos, que son generaciones. Sí. Y entonces, al llegar y experimentar el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo y tener un encuentro y ser bautizados en el Espíritu Santo. Eso lo cambia y todo. Tener la experiencia, como dijo Jesús, los que creen en mí de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu. Entonces, eso nos lleva a nosotros nunca a pensar salir de la Iglesia Católica, sino a compartir. Como le dijo Jesús a la samaritana, ve y cuéntale a otros. Entonces fuimos... Y ahí es donde mi esposa dice, yo tuve ese sentir de ir a compartir con mi familia. Lo que estaba pasando dentro, allá, ¿no? Ya mis padres, mis hermanos estaban en los Estados Unidos, pero mis primas, mis primos, mis tíos y mis abuelos. Y así fue. Empecé, duré como 1 mes y medio predicando. Ella ahí descubre que está embarazada de Josué. Ok. Sí, exactamente. Nos juntamos luego en Puerto Rico. Estoy hablando de 1978. Regresé a New Jersey. Cuando regresamos a New Jersey, en la Iglesia Católica nos confrontaron porque se habían enterado que nos habíamos bautizado en las aguas. Porque aún nos habíamos bautizado. Porque entendíamos que la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros no quisimos salir de la Iglesia Católica. Pero sí quisimos
sí quisimos bautizarnos y un pastor nos bautizó. Ok. Y entonces, pero nada que ver que nosotros íbamos a salir Pero de llegó allí. un momento en que ya dejaron el catolicismo. No lo dejamos, a nosotros nos corrieron, nos echaron, Los echan nos de la votaron, iglesia. nos dijeron, ustedes no son católicos. Y nosotros nos fuimos llorando, porque no queríamos dejar a toda esa gente, todo lo ¿Cuándo ya contrario. dejan o cuándo entienden de que ya el catolicismo no iba? Que Eso no ocurre era- en marzo del año 78. Y ahí empezamos entonces a reunirnos en las casas o apartamentos allá en Jersey City. 100 de Montgomery y 206 de la calle York, en Jersey City, Nueva Jersey. Muy bien. Muy Entonces nos bien. reuníamos en las casas. Ay, bueno, y íbamos a Manhattan, a un pequeño apartamento donde vivían mis padres y mis hermanos. Entonces ahí nos reuníamos. De Jersey City a Ah, Manhattan. si cruzábamos a Nueva York. Más o menos como una hora de distancia. No, no tanto. menos. No es cerca, menos de media hora. Era más fácil ser cristiano en los Estados Unidos. Era Bueno, más fácil. realmente hay algo que pudimos superar y es yo le llamo el demonio del qué dirán. Porque en un pequeño pueblo de donde venimos, todos nos conocemos. Ujú. Todo el mundo sabe, el hijo de fulana, el nieto de Juan Martínez, que era mi abuelo. O sea, Sí. eso era un escándalo. Ajá. Pero al llegar a los Estados Unidos, ya es una sociedad más grande, más Claro. amplia, y donde no había tanto esos lazos familiares. Y también es una cultura que tiene mucho a Dios, o sea, que ellos se confiesan como cristianos, no tanto como católicos. Ocurre todo lo contrario Es en los correcto. Estados Unidos. Aunque en el área que nosotros estábamos sí había mucho catolicismo por la inmigración latina. Ajá. Y además nuestra vida era en la iglesia católica. Ahí era que teníamos las amistades y todo. ¿Cuándo reciben ahora sí, pastores? Ya estando en la iglesia cristiana evangélica, ¿cuándo reciben el llamado a ser pastores y ustedes aceptan? ¿En qué Bueno, momento y cómo realmente ocurre? de esa visita que yo hice a Dominicana, también quedó un grupo de jóvenes que había vivido la misma experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo con los dones, sanidades, milagros. Y yo, en ese tiempo no había redes, no había nada. Lo que hice fue que le dejé libros, casetes de músicas y ellos siguieron reuniéndose. O sea, al reunirse y nosotros nos reuníamos también, finalmente de allí surge el pastorado que ante la necesidad de ese grupo que quedó en Dominicana, mi hermano y yo, uno de mis hermanos, aunque tengo 14, pero es mi hermano Pablo, y yo que somos los fundadores, él se queda en New Jersey y yo siento el llamado para ir a la República Dominicana, ya no solo, sino con mi esposa y Josué, que había nacido de 6 meses. Entonces nos vamos como por ir 6 meses, digamos, como una misión. Y esa Por misión supuesto. duró 20 años en la En República Dominicana. Dominicana. Y de ahí nace el Ministerio Fuentes de Salvación. Entonces, de ahí esa es la semilla para que nazca Ah. Fuente de Salvación, Estados Unidos, en Jersey City, Ajá. con mi hermano Pablo y mis más hermanos y mis padres, Ok. que luego también vinieron al conocimiento, todos decimos, vinieron al conocimiento de la verdad, y por eso Fuente usa el texto de Juan 8, 31, 32, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Entonces, concomitantemente nace la iglesia en Jersey City con la de iglesia en Licey al Medio, Santiago, República Dominicana, que es nuestro pueblo natal o el mío. Y luego ella nunca ni siquiera había ido y fue obedientemente. Qué lindo, Y esa fuimos ayuda idónea. a vivir al campo y con todas las limitaciones, pero con una gran pasión. Llegamos allí, mucha pasión por Dios y mucha compasión por la gente. Y empezamos a reunir jóvenes, nos reuníamos debajo de un árbol de tamarindo, y así empezamos. Y hoy por hoy ustedes ven muchos de esos jóvenes siendo pastores de iglesias, muchos frutos, como decía yo, unos frutos, otros árboles, inmensos bosques que sean de esa pequeña semilla que se dejaron en esos años cuando ustedes llegaron a la República Dominicana. La mayoría de ellos son líderes. Está la pastora de España, se fue a España, ya tuvimos una actividad y ahí se conoció con un español, se casaron y ellos
fueron los que se encargaron de seguir con la iglesia. Pero también de ahí han salido muchos pastores. Esa fue una generación muy, muy fiel, como muy genuina. Esa fue una generación, como le diríamos, una masa madre. Okay. Y que son muy buenos cristianos, o sea, muy fieles, se han mantenido. De verdad que sí, muy, muy honrados con esa nueva generación. Con esa generación de aquí. O sea, con esa generación para ese tiempo, toditos jovencitos. Y de ahí, pues, plantamos iglesias. Ajá. Por ejemplo, cuando nosotros salimos de los Estados Unidos, a raíz de una situación que tuve de un tumor óseo, por el cual tuve que venir para una cirugía mayor a los Estados Unidos. Cuando salimos en el año 1998, ya dejamos 11 iglesias plantadas en diferentes provincias de la República Dominicana. 11 iglesias. Sí, hoy por hoy esas iglesias hay en la ciudad de Santiago, una de ellas de más de 1,000 miembros, en Puerto Plata por igual, en la capital por igual, y diríamos que a nivel general tenemos iglesias en Cuba, como 10 iglesias, tenemos iglesias en Estados Unidos, en la Florida, en Massachusetts, en Ohio, es incalculable. Más que luego también vinimos al Ecuador. Ajá. Tengo que darte un dato, Eva. ¿Cuándo dijeron vamos a Ecuador? ¿Quién les pegó el teléfono? Un dato muy importante es, ese pequeño grupo de católicos, había una ecuatoriana en ese pequeño primer núcleo. Y vino a vivir a la casa de mi hermano. Se constituyó ella en la nana de los hijos de mi hermano. Guayaquileña. ¿Cómo se llamaba ella? Juana Fajardo. Partió con el Señor y mi hermano vino a dar sepultura aquí con ella y su familia. Cuando llega el momento que varias familias ecuatorianas vienen a nuestra iglesia, ahí ya estábamos registrados con el nombre Iglesia Cristiana Fuente de Salvación, un nombre que Dios nos lo dio, echamos papelito en una urna y luego sacamos el papel y el que salió lo escribió una de mis hermanas y decía Iglesia Cristiana Fuente de Salvación. Wow. Por eso nos llamamos Iglesia Cristiana Fuente de Salvación. De Salvación. Y entonces en el año 1999, una de la familia Infante, de aquí de Guayaquil, de nuestros líderes, sintieron el llamado y dejaron Estados Unidos después de vivir por 20, 25 años y vinieron acá a Guayaquil para plantar esta iglesia en la que estamos actualmente. Ustedes vinieron a... Y nosotros vinimos a apoyarle con un grupo de misioneros, como decimos. Vinimos, ahí fue que conocí Guayaquil. ¿Qué encontraron cuando llegaron a este sector? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Qué nos acordamos? Bueno, cuando llegamos aquí en ese tiempo, había un colegio o escuela de cuidar niños que se llamaba El Caminito de Jesús, algo así, y entonces la dueña del local nos los prestaba, no en este lugar, sino en otra área de aquí del Guayaquil. Y entonces así se empezó a trabajar, y ya el pastor Pedro había ganado varias familias para el Señor. Nosotros vinimos en esa ocasión, así como las parejas, pero hicimos toda una cena de pareja, los jóvenes, hicimos jornadas médicas. Había en ese tiempo la crisis tremenda que hubo aquí en Guayaquil o en el Ecuador. Okay. Eso fue en el 99. No, final del 99 y el 2000. Estábamos pasando por la crisis bancaria. Exactamente. En ese momento había una inmigración tremenda, familias enteras yéndose a Europa. Cuando nosotros veníamos acá o íbamos a salir, teníamos que hacer cola, no sé si así dicen ustedes, hasta de 2 y 3 horas para que nos pudieran checar en migración porque la gente se estaba yendo a España. Eran aviones repletos. Mi familia, de hecho, en esa época emigró a Italia y España. Y mi familia tiene 23 años, 22, 23, 21 en Italia, en Europa, que es el tiempo que tiene la iglesia acá. Entonces, es correcto. Coincide bastante los tiempos. Pastores, ustedes luego de haber obedecido ese llamado, llegaron a Ecuador, reconocieron esta tierra nueva, ¿verdad? Esta tierra fértil, la labraron, dejaron la semilla,
¿verdad? ¿Qué desafíos se enfrentaron con la sociedad ecuatoriana, con las familias ecuatorianas? A ver qué dice mi esposa. Que eres más historiador que yo. Además, cuando yo puedo hablar es cuando nosotros vinimos, hace 8 años que estuvimos ese año. Bueno, en el año 2011 Ujú. ya nosotros ya estaba plantada la iglesia de Guayaquil. Entonces vinimos, yo era ya el obispo de las iglesias, Ajá. es decir, que ya había una organización. Actualmente somos más de 50 y tanto iglesias a nivel Claro. mundial, más de 5.000 miembros a nivel mundial. Y entonces yo vine a un trabajo de supervisión y al encontrar que el pastor que estaba me presentó la renuncia y yo como autoridad superior no tuve más de otra que asumir hasta que encontrara un pastor. Entonces sentí el llamado de Dios. Yo vine para unas 2 semanas y terminé quedándome 6 meses aquí. Entonces le fui eran unas navidades, vine con mi hijo, le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vete, llamé a mi esposa, le dije, no, aquí mis hermanos me necesitan. Carlos, el pastor Carlos, había estado con nosotros en Jersey City. Entonces, como él, miembro. como miembro, y alguien que él había asistió. venido acá para apoyar el trabajo que se estaba haciendo, porque un día dijimos, ¿quién se va con el pastor Pedro Infante? Y él dijo yo. Y entonces él vino para acá, se queda aquí, pero por alguna razón él ya no estaba aquí, y entonces yo no conocía a nadie en Guayaquil. Y de allá acá, de este altar, digo un gran grito, ¿quién me puede encontrar a Carlos García? Y cuando vino alguien que me escuchó, que era visitante o miembro de la iglesia, entonces lo trajo, era un 25 de diciembre ¿Y cómo del usted se acordó 2011. del pastor No, porque yo Carlos? no lo ¿Cómo? olvidaba porque había sido un discípulo mío. Y entonces, estamos hablando de 2011, nosotros veníamos cada año y Claro. nos veíamos. Y son esas conexiones que Dios hace. Exacto. Perfecto. Entonces después ese día nos encontramos y yo le dije a él, te necesito para que me ayude a trabajar acá. Y entonces trabajamos 6 meses, mi esposa luego se vino acá a vivir, ya nuestros hijos ya le hablamos y finalmente pues nos hicimos ñañitos. Ay, qué bueno. Tuvimos que sacar residencia Me lo han ecuatoriana. me han resumido más de 15 años de historias o 10 años de historia Exacto. en cuestiones de minutos. Y en ese tiempo entonces venía un grupo de Quevedo acá. Con ese grupo que venía de Quevedo, logramos plantar una iglesia en Quevedo e instalar un pastor en Quevedo. Luego me regalan una propiedad en Quevedo. ¿A usted se la regalaron? Para la iglesia, para la iglesia. Y entonces se plantó la iglesia y luego se envió una pareja de acá, que es Yesenia, la pastora Yesenia y el pastor José. Pero también yo conocía a Quito. Venía a Quito en el 2001, conocía al pastor Alfredo Unaucho, porque tenía un discípulo que estudiaba en el seminario de Quito. Y entonces, desde el 2001 conocía al pastor Alfredo, pero él trabajaba con otra organización. Y luego, en el 2009, fuimos a la mitad del mundo, a la línea ecuatorial, y entonces allí, juntamente con el pastor Ignacio, animé al pastor Alfredo, que no estaba pastoreando en ese tiempo, y le dije, le hice un desafío de que viniera a trabajar con nosotros, y allí en la mitad del mundo oramos y clamamos y pedimos a Dios por una iglesia en Quito. Y de ahí surge la iglesia de Quito. Qué maravilloso. Y la visión nuestra es plantar iglesias en todas las provincias del Ecuador. Qué maravillosa historia. Como digo, me han resumido 10, 15 años en cuestiones de minutos. Pero yo veo, mientras conversaba el pastor Luis, se nota tanta pasión y decisión, determinación en la vida, ¿no? Para decir, voy a viajar a Guayaquil y de ahí voy a viajar a Quevedo y luego voy a Quito y abro una iglesia. ¿Y dónde está tal persona? Que por favor búsquenmela para que pueda continuar la obra.
Eso es pasión y determinación, dos características que el ser humano tiene que tener para poder iniciar, concluir y perseguir cualquier proyecto. ¿Cómo ustedes pueden describir en cortas palabras este sacrificio, esta vida cristiana que ustedes han llevado como esposos, como amigos, como equipo? Porque yo siempre digo que las parejas somos equipos de trabajo también. Es que yo no lo considero un sacrificio. Si el sacrificio es lo que yo estoy viviendo aquí estos días, yo dije, Dios mío, yo estoy como una reina, yo mejor, como dicen, me falta sasna para rascarme, porque es que ha sido algo especial. Y así mismo ha sido. ¿A usted le ha gustado mucho este movimiento de su esposo que coge un avión, va a otro lado? Bueno, Qué importante es tener un complemento, bueno, no porque sé. hay tantas mujeres que, oye, mi amor, pero de nuevo te vas a ir para allá a vivir. Lo que Oye, más pero me los gusta, niños, ¿cómo hacemos? no, lo que más me gusta es hacer la voluntad de Dios. Y Dios ponía el querer como el hacer. Y ahí uno era dirigido para eso. Entendía que si Dios lo dijo, yo lo creo. Pastora, pero usted cogía maletas de sus hijos y se los llevaba En ocasiones, de un lado a otro, El y se Señor- iban a vivir a otros el Señor lados. siempre nos ha tenido personas que nos han ayudado. Una nana, una mamá. Y sí, el primer, donde fue más esforzado fue nuestro primer viaje misionero dentro de la República Dominicana, que ahí José estaba pequeñito. Entonces ahí sí había una señora que nos lo cuidó. No teníamos tiempo. No Había sabíamos- mucho más limitaciones. Sí, muchas económicas limitaciones. en el país, mucha pobreza. Y ahí simplemente salimos y hicimos la obra del Señor. Y nos fuimos sin recursos. Eso iba a decir. Nos fuimos solamente creyéndole a Dios. Sí. Te El- cuento que al mes de Ajá. estar allí, yo tenía 2 pesos en mi bolsa, el equivalente a $2. Y la leche de mi niño costaba más que eso. Me fui en oración y le dije, Señor, tú me mandaste. ¿Cómo funciona, pastor? A ver, porque si yo no trabajo una semana, estoy preocupada. Pues yo no, te cuento que me fui ¿Cómo funciona? solamente creyéndole a Dios. Y ese día que me tenía $2 o 2 pesos, como decimos los dominicanos, en la bolsa, me voy en oración y le digo, Señor, algo un poquito chistoso, una hermana me había regalado una gallina, porque vivíamos en el campo, con 12 pollitos chiquitos, y un vecino se enamoró de la gallina y me la cogió prestada sin pedirme permiso. En otras palabras, se robó mi gallina con los 12 pollitos. Típico. Y entonces, de Entonces le digo, roban Señor, las gallinas, yo me me han acuerdo. dado una gallina, me roban la gallina. Y digo, Señor, tengo mi hijo, mi esposa, o sea, le dábamos era una leche de lata que se llamaba Enfamil, muy difícil conseguirla en Dígamelo el a mí, país. pastor, que yo me Y- saqué la madre pagando leches de lata. Entonces, tenía 2 pesos. Señor, tú me trajiste. Tú ¿Y me dijiste que ahora? me iba a proveer. De ti dependemos. Testimonio, respuesta. Cuando yo me paré y salí de orar, veo que la gallina llega con los pollitos. Amén, que se le había escapado al vecino y vino a la casa. Y los pollitos atrás en la gallina Ahí está la caminando, gallina. toditas Ah, ok. así. Ya esa fue la primera parte. Luego en la tarde una hermana en la fe que venía y se reunía con nosotros ocasionalmente desde la ciudad de Santiago, abogada ella de carrera, llegó a mi casa en la tarde con 6 latitas de leche. El mismo día Sin- que usted en le ese dijo, tiempo no Señor, había tengo redes, 2 no había pesos. teléfono, no había nada. Y me dice, pastor, estuve andando por todo Guayaquil, en otra palabra, por toda la ciudad de Santiago, Buscando. buscando en diferentes farmacias, apenas pude conseguir estas 6 latitas, pero eran más que suficientes para amamantar, para darle al niño. por Pastor, varios días. usted puede dar muchos testimonios, yo me imagino. Una persona que decide tomar un avión, usted va a dar muchos testimonios, puede dar muchos testimonios de lo que es tener un Dios proveedor. Ese es uno de los términos que a mí me encanta de Dios. Bueno, yo le voy a decir Él provee. que si en algo yo conozco a Dios es Jehová Jireh. Jehová, el Dios que provee. Jireh es una palabra en hebreo. Sí. El Dios que provee. Si en eso yo le puedo decir a usted que Dios, duramos 20 años creyéndole a Dios,
20 años donde 40 personas vivieron en algún momento con nosotros. 20 años donde había gente que tenían tanta hambre que a la hora del almuerzo llegaban a mi casa y se me ponían así, y mi esposa decía, pero ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? 20 años. De allí nosotros, finalmente Dios nos bendijo, teníamos en el corazón un sueño que era abrir un programa a la niñez, y te cuento que tuvimos la oportunidad de en el año 1990, abrir a Pazplán, programa de ayuda social a la niñez, y entonces ese programa hemos desde ese tiempo hasta hoy día en Dominicana nada más alcanzamos a más de 5,000 niños. Qué hermoso. Actualmente estamos haciéndolo en Cuba, en diferentes países, aquí mismo en el Ecuador, en Guayaquil, en Quito. Y en ese todos los programa lados. tenía como meta dar de comer. La meta era darle de comer, darle medicina, darle educación. El lema era darle vosotros de comer. Y el lema era darle vosotros de comer. Y lo empezamos a hacer sin tener nada. Pero Sin empezamos, ustedes tener sin para la nosotros comida. tener. No fue, sino como yo increíble. predicaba el domingo. Es increíble. Jesús dijo, ¿qué pasó? El niño trajo, cuando Jesús dice, denle Sí. de comer a una multitud de 15,000, de 20,000. Sí. Y los discípulos dijeron, ¿cómo y dónde tenemos para tanto? Pero hubo un niño que ofreció su lonchera, su almuerzo. Ujú. Y solamente lo que yo he aprendido es, como digo en mi lema, si Dios lo dijo, yo lo creo y así es. Y lo demás mentira, entonces mentira del diablo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Creerle a Dios y empezamos lo que era el templo que ya habíamos construido, lo construimos en el año 86, un templo ya así como muy lindo como este. Empezamos a dar clases y trabajar con los niños buscamos, es como que tú buscar aquí en Guayaquil los lugares más de mayor pobreza. Claro. Y trajimos los niños de 115 niños de mayor pobreza. Algunos de ellos que no habían estado nunca en la escuela. Algunos de ellos que ya habían pasado la edad escolar. Algunos de ellos que habían sido sacados de las escuelas porque eran grandes porque no tenían ni siquiera acta de nacimiento. Te cuento un Es chiste, increíble. Eva. Inscribimos un niño basado a que la madre dijo que en una mata de coco, en una palmera de coco, ella había anotado la fecha de nacimiento del niño. Una fecha cualquiera. Porque nosotros, por ser América Latina, pues es una región pues muy afectada, ¿no? Por Exacto. la pobreza, el hambre. Estoy hablando del año 90. Y el sea. año 90, mucho más. O sea, ya no hablábamos de los términos de globalización en esa época. Y éramos pueblos azotados por el hambre y la pobreza. De hecho, la razón por la que mucha gente emigraba a los Estados Unidos Es correcto. era justamente para que sus hijos pudieran comer. ¿Sí? Bueno, yo puedo dar fe de todavía que Dios suple. Sí. Fue hoy mismo. La hermanita, se me fue el nombre. Janet iba a hacernos una sopita de queso porque me gusta. Sí, y ella iba a hacer una sopita para nosotros dos y para sus hijos. O sea que iban a ser 5. Y nada, una ollita para nosotros. Sí. Dentro de las personas que yo había comunicado, había un grupo de jóvenes que eran de aquí, la familia y casa, llegaron 4. Y yo decía, Janet, ¿cómo ahora? fue posible que ella puso, sí, va a poner, pon la mesa, pues ponla. Si tienes, puso la mesa, Se multiplicó la de 4 que éramos, comieron 4 más en nuestra mesa. Después aparecieron 2 jóvenes más, pudieron comer, o sea que para mí fue un milagro de que todo eso diera para todo. Ahora, ahora que estaban explicándome lo de toda esta provisión por fe que han tenido y tenía aquí una frase que iniciaba este protocolo, decía, seremos como los que sueñan. Salmo 126:1, que es un versículo maravilloso, ¿no? Y, pastor, paralelamente, cuando se estudia mucho las condiciones de hambre, ¿qué es lo que le quita el hambre a los niños? Le quita los sueños, ¿sí? Hay muchos niños que dejan de soñar porque tienen hambre, Así es. ¿verdad? Entonces, cuando ustedes me cuentan esta historia de que hicieron todo este proyecto para poder alimentar a niños, yo me imagino que muchos de esos niños hoy son adultos exitosos o les devolvieron a través de esa sopita de queso.
se le devuelve el sueño a a un niño. Que lo único que necesita un niño es estar siempre con su barriga llena y con mucho amor. Así es, Eva. Y eso es maravilloso y los felicito por eso increíble que ustedes ni tienen idea de dónde están esos niños que ustedes alimentaron. Bueno, Yo sí. puedo dar un testimonio de eso. Sí. No sé cuántos años atrás, yo meditaba, porque siempre el enemigo te pone pensamientos negativos. Como decía mi esposo, algunas veces creemos más en las mentiras que el enemigo tiene que tener fe. Yo estaba en un culto, en un servicio en Licey, en el pueblo donde crecimos, y yo decía, de verdad que ya no vale la pena seguir haciendo nada, porque ya esto como que la gente no agradece, sí, de verdad todos estos comentarios alrededor de eso. Salimos y fuimos a una gasolinera a echar gasolina. Ajá. Y cuando nos atendió el muchacho, Luis, Teresa. El muchacho de la gasolinera. El muchacho de la gasolinera. ¿Pero quién tú eres? Y cuando él me dijo quién era. Wow. Nosotros en este grupo de niños sacamos una casa, albergue, donde se atendieron muchos niños. Yo tuve la bendición de que no tuve problemas de trasnoche con mis hijos. Okay. Sin embargo, este niño, porque la casa quedaba al lado de la de nosotros, este niño estaba enfermo y yo me lo llevé para mi cama. Durmió conmigo y lo atendí. Yo digo, Señor, yo no tuve esta necesidad, así que ahora se la dedico a este niño. Ese niño era el de la gasolinera. Wow. Y viene el Espíritu Santo y me dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravillosa frase. Tengo para decirte que así pudiéramos contarte. Nos podemos quedar en una vigilia de pop. De una niña que ese mismo día viene y yo no la conozco porque los niños crecen y ellos te conocen. Y ellos son. Y dice, no me conoce, pastor. Wow. Ella estaba de peli rubia y ¿quién eres? Soy Cindy. ¿Quién era Cindy? Una de las familias más pobres, de los más pobres. Esta niñita, que ella es abogada hoy día. Ah, y ella testifica, wow. Y por eso me atrevo a decirlo, porque ella dice, yo no nací con piojo. A mí no me cayó piojo, yo nací con piojo. O sea, sí. Y ella y sus hermanitos vivían en el basurero. Y de allí está ella, una abogada. Uno de sus hermanos hoy dirige una de nuestras escuelas que se llama Sentai de Martial Arts, de artes marciales, que es una fundación que hemos establecido recientemente en Dominicana para enseñar liderazgo, carácter. Qué bueno. Y yo hay de ellos, hay uno que es juez. O sea, hay tanta gente que hemos visto en tantos sí. lugares. Y es más, aún tengo una anécdota que contar, muy significativa, que fue en unas navidades que estaba viendo yo a mi madre. La delincuencia ha estado donde quiera. Donde quiera. Y un día yo voy a entrar abriendo el portón para entrar. En Dominicana. En Dominicana, y cuando estoy para entrar, habían dos que iban borrachos y uno empezó a hablarme cosas feas, palabras feas. Y bueno, uno se asusta, piensa que te van a agredir. Y entonces el otro que también iba borracho le dijo, deja de insultar y hablar de ese hombre, ese es el pastor Luis, quien me dio de comer cuando yo era un niño. Wow, es increíble. Y entonces te puedo contar que ahí yo dije, Señor, pero aún alguien estando borracho se acuerda. Yo estoy más que segura que esos niños nunca van a olvidar sus ojos, la mirada de alguien, yo me imagino, para los niños en condición de extrema pobreza, cuando alguien los mira con amor. Cuando alguien les da un plato de comida, que es todo lo que necesitan para poder saciar el hambre, esa mirada no se olvida, pastores. Y esto ahora te lo uno también en que muchos de estos niños, hablando de seremos como los que sueñan. Así es. Hoy día, si nosotros, Dios no nos hubiese movido a ese trabajo, eran futuros delincuentes. Así es. O sea, y dicho sea de paso, aprovecho para hablarle a la gente de Ecuador, a la gente de Guayaquil,
que aquellos que tienen un poco más, es más, aún aquellos que no tienen nada, solamente con lo que tú tienes, como hizo el niño que le trajo los 5 panes y los 2 peces a Jesús, y ellos dijeron, ¿y qué es esto para tanta gente? Pero Jesús le dio gracias. Y Jesús, ¿qué hizo? Lo pasó y mientras ellos lo repartían, Dios lo multiplicó. No hizo una montaña, una montaña de pan y una montaña de peces, no. Él le dijo, repártanlo. Eso yo le puedo decir. Iglesia, empieza dando lo poco que tiene. Dios te va a dar mucho más. Es lo que hemos visto en la provisión. Y este lema de seremos como los que sueñan. Cuando estábamos en la mata de tamarindo, Dios nos da el Salmo 126. Nos dio una entonación de música, de cantar del Salmo 100. Seremos como los que sueñan. Dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho. Ese salmo lo cantábamos proféticamente, un salmo que lo cantaban los israelitas cuando estaban en esclavitud. Yo le tengo para decir a Guayaquil, aprovechar este podcast, que viví la criminalidad cuando la estuve viviendo aquí en el 2011. Supimos ver asaltos aquí frente a la iglesia, como a un joven llamado Nathan, que estaba para quitarle un celular, un BlackBerry, que eran los teléfonos como si fueran los iPhone en ese tiempo. Lo cual vi también eso hace 3 días y me rompió el corazón una chica clamando, pidiendo auxilio y ayuda, porque fue enfrentada por 4 motorizados para robarle el celular. Y le dio un ataque de pánico, de asma, de todo. Y yo y otro joven de la iglesia pudimos auxiliarla, ayudarla. Gracias a Dios que no le agredieron, sino simplemente le arrebataron sus pertenencias. Pero ¿sabe qué? No podemos pensar que el mal va a prevalecer. Yo le digo, tenemos que hacer algo para marcar la diferencia. No es decir que este barrio o que aquel, como yo tengo el ejemplo aquí maravilloso del ingeniero Miguel, cuando vino acá, que era de la Prosperina, aquí en Guayaquil. Yo conozco Guayaquil, yo conozco Durán, yo conozco la realidad de Guayaquil, yo conozco Quevedo. No soy un turista que no he conocido la realidad. Y le hago un desafío a la iglesia, sean grandes, sean pequeñas, aún a nuestras iglesias fuentes de salvación. Queremos hacer algo, dejemos de ser termómetro y convirtámonos en termostato. ¿Qué quiere decir eso? El termómetro solamente dice, esta es la estadística, hay tantos muertos, cuántos mataron, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Pero el termómetro no cambia la temperatura. El termómetro te dice que está en 32 grados. Pero el termostato, tú llegas a tu casa, hay 32 grados afuera, tú pones el aire y dice vas a estar en 16 grados. Y poco a poco va bajando la temperatura. Y de 32 grados se llega a los 16 y hasta frío te da. Entonces, queremos cambiar a Guayaquil. No solamente esperemos que el presidente lo haga, la gente de la asamblea, los que están allá. Yo le hago una invitación. Porque yo conozco un Dios que lo he podido ver. Lo vi en mi país. Mi país tenía en el año que nosotros llegamos en el 79 un 1% de creyentes. Hoy por hoy la República Dominicana tiene casi un 30% de creyentes. Hay crimen, hay maldad. Lo va a haber donde quiera. Pero ¿sabe qué? Si somos termostato y decimos, ¿sabe qué? Esto va a cambiar. Porque aún muchos de esos que están haciendo el mal, no es porque lo quieren hacer, han caído, han sido inducidos, se sienten sin esperanza. Nosotros lo hemos podido ver esto en México, donde tenemos iglesias, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, en los estados donde estaban militarizados, más muerte, más desgracia. Pero tenemos una iglesia en la mero frontera donde están los cárteles allá en México con Estados Unidos. Y allí vemos los niños buscando. Es más, hemos visto los hijos de muchos de los que están en esos grupos criminales que no quieren a sus hijos verlos en lo que ellos están y los mandan a la iglesia. Claro. Así es que el evangelio, no la religión, el evangelio es la respuesta.
Llámese que lo prediquen los católicos, los evangélicos, los adventistas. El evangelio, la educación y el trabajar juntos como sociedad es lo que puede cambiar. Porque el Ecuador, tierra linda, bella, no en vano, es la mitad del mundo. La mitad del mundo, esa línea ecuatorial maravillosa. Tienen las 4 estaciones, tienen frutas de todo tipo, tienen riqueza, tienen mujeres bellas, tienen hombres talentosos, tienen gente buena. Entonces, no es posible que por un poquito de levadura leude toda la masa. Mi consejo es orar por la paz de la ciudad, sí, por la paz del país, seas tú el candidato que tuyo o no, sea quien gobierne, orar por la paz en tu ciudadela. Porque yo he podido ver y lo vi aquí, la gente se encierra, pone la electricidad, pero finalmente tienes que salir, no te puedes quedar trancado allí. Entonces, ¿realmente qué va a pasar? Es verdad. Entonces, solamente la transformación y el cambio viene que Dios transforme la mente, que Dios transforme el corazón. Ajá. No esperar que otros hagan, es ver qué yo puedo hacer. Iglesia, Juventud de Guayaquil, qué bueno que estén en este podcast para marcar la diferencia. Gracias, pastor. Gracias por sus consejos. Perdóneme, soy pastor y predicador. Sí, no se preocupe, pastor. Y apasiono por el Ecuador y Guayaquil. Así es, y eso se siente en esas palabras, en ese llamado, y a la vez es el reto para nosotros. Quizás el hecho de estar, yo siempre lo digo, ¿no? Los medios hacemos nuestro trabajo bien hecho, los periodistas, porque decimos tanta y hacemos tanta información, y muchas veces lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las redes es pelea, problemas, robos. Entonces, la psiquis del ecuatoriano hoy por hoy está afectada muchísimo, porque si no es robos, es delincuencia, si no es delincuencia, no hay trabajo, si no hay trabajo, tenemos una psiquis bastante manipulada. Pero bueno, yo creo que el pastor nos ha dicho en un resumen, ¿no? En Cristo hay esperanza, y este podcast es justamente para llevar una voz de esperanza. Así es. ¿Sí? Para que nosotros, ustedes con su trayectoria pastoral, ¿sí? Que jamás se puede dejar de hablar de eso, nosotros con lo que hemos hecho, el ministerio, la iglesia, los pastores, podamos ser una voz para aquellos que ya no tienen ni voz o no quieren hablar o no les interesa hablar. Y como decía el pastor, no solamente seamos pues veedores o observadores, sino que seamos actores. Y pensemos que si podemos dejar sembrar algo. ¿Cuántas veces ustedes no sembraron una palabra en alguien y eso transformó una generación? Porque esa niña que hoy por hoy es una abogada importante, es juez actualmente. Es una juez importante, se acuerda cuando era niña. Sí. Y se acuerda de sus momentos de pobreza, y se acuerda también que dos personas, dos seres humanos en ese momento le ofrecieron un sándwich, una colita, la amaron, ¿sí? Le dieron una palabra bonita, y ella también lo está haciendo hoy, porque eso se multiplica, el bien se multiplica, pastores. Sí, exactamente. Entonces yo sí los admiro, realmente. Me siento muy, muy privilegiada de poder haber conversado con ustedes, de una u otra manera, conocer su historia, y más bien como para ir cerrando este diálogo. Pastora Teresita, muy querida aquí en la iglesia, yo he escuchado mucho de usted, sí. La pastora Teresita, el jardín se llama Teresita también para usted. ¿Qué consejo final le daría a las familias guayaquileñas para no encajarnos solamente en la iglesia? A esa familia guayaquileña que hoy por hoy está atravesando por diferentes situaciones propias de esta realidad, ¿no? Está bastante difícil hoy por hoy la vida, no solamente la parte económica, emocionalmente. Atravesamos una pandemia, venimos atravesando los problemas que se generan después de la pandemia, pero ¿cuál sería su consejo final para Guayaquil? Guayaquil y en general, porque mencionaste la familia. La familia. Es muy normal que los padres, las madres en este caso, se preocupen mucho por sus hijos.
Y yo no estaba exenta de eso. Cuando yo tenía mis hijos en esa etapa donde estaban conmigo, cuando yo veo que ya ellos van para la escuela, vino a mí un temor. Ya yo no los puedo estar cuidando. Pero una cosa que el Espíritu Santo me ministró es que confiara y los pusiera en las manos de él. Y yo sé que aquí, quizás si eres ateo no lo haces, pero yo sé que aquí cada persona ora, le pide a Dios en la forma que sea, por su familia y por sus hijos. Entonces yo entiendo que el encaminar tus hijos en el temor de Dios es lo que te va a ayudar a que ellos crezcan con esa formación, con esa zapata, y que ellos puedan mantener esa fidelidad en no hacer ciertas cosas, no porque mami esté o papi esté, sino porque Dios me está viendo. Porque está sembrado el temor, claro. Por la fidelidad a Dios. Entonces yo entiendo que lo mejor es sembrar en los hijos el temor a Dios, y eso los va a acompañar, y Dios va a tener cuidado de ellos. Y confiar en Y nosotros confiaremos en que Dios nos está cuidando. Pastor, y usted un consejo a sí mismo final. Primero, saber que sin Dios no podemos hacer nada. Es importante estar claros que necesitamos depender de ese Padre Celestial que nos ama tanto. Así que tenemos que amarlo a Él de todo corazón, tener pasión hacia Él y tener compasión. Nosotros somos muy propensos a señalar a ti, a aquel, al otro, al barrio, al apellido, a la ciudad, al individuo, al que dirige. O sea, señalamos. Y en una ocasión Dios me habló y me dijo: ¿qué tal si cambias el dedo señalador por la mano que levanta? Es la hora ya de que tú dejes de señalar al otro. Dicho sea de paso, cuando señalas, hay 3 dedos que te están señalando a ti primero. Por lo tanto, no señalemos, ni tampoco estemos esperando que el otro haga. No, yo voy a decidirme a hacer. Yo voy a marcar la diferencia. Y aún a la gente que está afuera y que está en la calle. O sea, primero es eso. Otro, hay que perder el temor y hay que perder el miedo. Y esto yo lo viví con la gente de México, en los peores momentos de México. Y las iglesias no se reunían ni siquiera en los cultos de noche por la delincuencia y por todo lo que había. Finalmente oramos, le creímos a Dios, declaramos a Jesucristo como Rey, y aunque sigue habiendo la maldad, pero finalmente la iglesia de México empezó a reunirse. Entonces yo le digo a ustedes, mañana no digan, ay, vamos hermano, por el temor, por el miedo, no dejen de reunir. El miedo no puede prevalecer, el temor no puede prevalecer, el crimen y la maldad no pueden prevalecer. Hay que orar para la intervención divina, hay que orar para que Dios dé sabiduría a los gobernantes, quienes sean. Hay que orar por una transformación en los grupos, no importa quiénes sean, porque yo los tenemos en nuestras iglesias, los he visto cambiado con su mente. He de orar para que Dios transforme a los que están en la adicción, a los que están en las drogas, en los que están en ese mundo. Nosotros empezamos a darle comida a los que viven tirados en la calle por diferentes razones. Hoy por hoy estamos repartiendo miles de porciones de comida. No es porque eres evangélico, no porque yo te quiera traer a mi iglesia, sino que cuando tú le das el pan al hambriento, cuando tú dices, ¿sabes qué? Vamos a traerlo, vamos a bañarlo, vamos a recortarle el cabello, vamos a buscar un médico, vamos a darle ropa. Vamos marcando la diferencia. Así es, pastor. Y que no se vea solamente la parte egoísta, porque el tema es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Muy Yo bien. creo que podemos marcar la diferencia.
Gracias, pastores, Pastor Luis, Pastor Teresita, gracias por este diálogo tan natural, ¿sí? Donde ustedes han abierto una vez más su corazón, ¿sí? Y nos han contado aquí a la audiencia a través de este podcast que no va a llegar a una persona, va a llegar a... Esperemos que las reproducciones sean miles. Qué bueno. Y desde cualquier lado del mundo lo van a poder reproducir, tener su historia, que un pedacito de su historia es un privilegio. Los bendecimos, esperamos que estos días aquí en Ecuador hayan sido maravillosos y las horas que le queden, 24 horas, 48 horas, porque creo que se regresan muy pronto, pueda ser de gran bendición. Gracias una vez más y gracias a ustedes, queridos seguidores, nuestra audiencia que nos ve a través de las redes, por poder reproducir este contenido y no solamente dale clic al botón de reproducción, compártalo con los grupos de WhatsApp, compártalo con sus redes sociales. Miren, así como hay tanto contenido que preocupa, que motiva, que etcétera, 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 este contenido también se debe de compartir, ¿verdad? Para que también exista ese reto, ese llamado y que más familias puedan escuchar estas maravillosas palabras. Ha sido un placer. Ha sido un gusto, gracias a todos. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Amén. Dios les bendiga mucho. Adiós.